Steffi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Yamila, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andás vos? Bueno, muy bien. Y hablando de los festejos, ¿no? Recién veníamos escuchando de la selección. Es como las fiestas, ¿no? Los partidos, porque pinta la picadita, el pancito, la cosita y tanto partido seguido no es bueno para la dieta. Totalmente, uno empieza a consumir alimentos que son ricos en grasas, azúcares, sodio y bueno, y eso si no se modera y viene muy frecuente puede generar un impacto en el peso, así que a tener cuidado. Quizás algún día, Yami, te lo tiro como una idea, podemos armar una picada saludable, ¿qué te parece? Para que podamos empezar a incorporar cuando hay este tipo de partidos, otro tipo de agasajos. Ah, estaría buenísimo, estaría muy bueno. Bueno, yo te lo propongo para tus redes sociales para el partido del sábado. Voy a estar atenta a ver si hay algo ahí como para calmar los nervios, la angustia oral. Pero ahora el tema que nos reúne hoy tiene que ver con esas que dan miedo hasta nombrarlas a veces, las harinas. Así es, las harinas, ¿no? Tan demonizados para algunos, tan aceptados y consumidos por otros. Y la realidad es que hay mucho mito con respecto al consumo de las harinas y hay muchas consultas frecuentes que me hacen no solo en las redes, sino también en el consultorio acerca de cuál es mejor elegir, Claro. ¿no? Y acá la respuesta básicamente va a estar en función de, bueno, ¿cuál es tu objetivo nutricional o cuál es tu condición, ¿no? A nivel intestinal, a nivel de salud. Entonces, en función de eso, me pareció interesante traer diferentes tipos de harinas que vamos a encontrar en el mercado y ver cuál sería, digamos, más factible para cada individuo. Así que el televidente va a escuchar y después vas a ver qué elegir, Yami. Bueno, me parece que está buenísimo esto con la descripción de los tipos de harina, porque siempre nos quedamos en la leudante, la de siempre, y con eso hacemos todo. Y sin embargo, hay muchos tipos de harina y de hecho se puede cocinar muchas cosas con los diferentes tipos de harina también, pero es como vos decís, sirven algunas para unas cosas, otras para otras. Comenzamos con el listado de los tipos de harina que tenemos. Bien, vamos a hablar primero de las harinas con gluten, que son las tradicionales, ¿no? La harina de trigo principalmente es una harina con gluten, pero también vamos a encontrar a la avena y menos consumidas, pero también presentes, la cebada y el centeno. Este tipo de harinas con gluten, bien, muchos les esquivan porque dicen, bueno, quizás para bajar de peso tendría que sacar el gluten o por ahí me distienden. Bien, primero le aclaramos a la gente que el gluten es una proteína, no tiene nada que ver con el almidón, que es la fuente de hidratos de carbono de esa harina y que por lo general a veces en algunos planes de descenso de peso intentamos erradicar. Las proteínas no tienen ningún impacto a nivel del peso corporal o de las calorías, ¿sí? de ese alimento. Simplemente va a tener, digamos, un beneficio que esté o no para aquel que es intolerante o no al gluten. Las personas que no somos celíacas no tenemos ningún tipo de inconveniente en consumir este tipo de harinas, bien, pero bueno, podemos elegir por ahí otro tipo de versiones que ahora en un ratito las voy a empezar a mencionar. Por otro lado, Yami, tenemos, digamos, en contraposición, tenemos a las harinas sin gluten, ¿bien? Donde vamos a encontrar harinas de todo tipo, incluso, no sé, harinas de almendras, harinas de legumbres, harinas de arroz, de maíz, de mandioca, ¿bien? Hay de todo, fécula de papa también, hay un montón de opciones sin gluten que podemos consumir. Esto es muy válido para las personas celíacas, como decíamos recién, o también personas que tengan sensibilidad al gluten y generen cierto tipo de distensión cuando consumen una harina tradicional. Bien, ahora, a nivel calorías, repito, no tiene ninguna diferencia significativa la harina con o sin gluten. Y de hecho, en realidad, hasta pueden ser más calóricas las harinas sin gluten. Y te explico por qué. Las harinas, por ejemplo, de almendras, puede tener hasta 600 calorías por cada 100 gramos, a diferencia de la harina, por ejemplo, de trigo, que tiene 300 calorías aproximadamente. Así que en función del origen del alimento donde se obtenga la harina, según la composición química que tenga ese alimento, es el impacto en las calorías que va a haber, ¿sí? Sí. Eso por ese lado. Por otro lado, Yami, vamos a tener las harinas comunes, refinadas, que encontramos en el súper, que tenés la 4 ceros, sí, la leudante, la 3 ceros que mencionabas vos, que básicamente son harinas que no tienen la fibra, que es la corteza del grano, ¿bien? Es la cáscara del grano. Entonces, cuando se hace el proceso de molienda, se separa la parte de la corteza del almidón, del endospermo que contiene el almidón, y es lo que se genera, digamos, como producto final, la harina blanca o refinada. Según el grado de refinamiento, son los tipos de ceros
parámetros que vamos a encontrar en el envase cuando la compramos, y es el grado de dureza. O sea que si yo quiero hacer una pasta, es mejor una harina con menos ceros. Pero si quiero hacer algo de pastelería, es mejor una harina refinada más blanda, que son los que tienen 4 ceros, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Eso por ese lado. Y después tenemos las integrales, que es las que más boom tienen, ¿verdad? Sí. Porque uno dice, no, yo consumo harina integral, yo consumo harina o panes a base de harinas integrales, multisemillados. Bueno, ahí lo que tenemos justamente es el endospermo y tenemos la corteza del grano. Calorías las mismas, Yami. No hay diferencia significativa entre una harina refinada y una harina integral, pero sí es más saludable y es apta para personas, por ejemplo, diabéticas, que por ahí piensan que no pueden consumir harina. Bueno, si van a consumir un tipo de harina, que sea la versión integral. Lo mismo para aquellos que tengan, por ejemplo, constipación. Pero no así, ojo, personas que tengan un síndrome de intestino irritable o inflamación, ahí tenemos que optar por las versiones refinadas. Estefi, entonces esto de estoy haciendo dieta, te quiero preguntar con total sinceridad para desmitificar algo. Estoy haciendo dieta y bueno, me voy a hacer unos alfajorcitos, pero no uses harina común, usa harina de almendras. ¿Es humo como el azúcar mascabo y el aceite de coco esto también? Exacto, no hay que confundir saludable, ¿no? O distinto con una versión hipocalórica, es decir, baja en calorías. Ojo con eso, porque de hecho puede ser altamente calórico. Entonces, para algunas personas puede ser más beneficioso a nivel intestinal por tolerancias consumir algún tipo de harina que no sea la tradicional de trigo. Pero no por eso va a perder peso por consumirlas o va a ahorrarse calorías en el plan. A veces todo lo contrario. Bien. Estefi, y si estoy llevando adelante un tratamiento de descenso de peso, no tengo ningún tipo de problemas de diabetes o con el gluten, no soy intolerante al gluten ni celíaco, ¿qué harina debo consumir? Bueno, una versión que yo siempre les recomiendo a mis pacientes es son los salvados, salvado de trigo, salvado de avena. Yo soy muy fan del salvado de avena, de hecho pueden ver que siempre lo utilizo en recetas en mi Instagram. Y es una versión que es prácticamente fibra pura. Tiene muy poquita cantidad de hidratos de carbono, digamos en función del almidón. Entonces, básicamente tiene función a nivel intestinal, da saciedad, con lo cual hace que comas menos. Bien, y por supuesto tiene impacto a nivel cardiovascular, así que si viene acompañado el exceso de peso con alteraciones en el perfil lipídico, colesterol, por ejemplo, elevado, bueno, el salvado de avena vas a poder resolver ambas cuestiones, ayudar a la pérdida de peso, tener saciedad y encima mejorar los niveles de colesterolemia. Así que el salvado de avena es una excelente opción. Bien, Estefi, bueno, imagino que surgen un montón de preguntas ahora. Lo que yo puedo decir desde este lugar es, si tienen algún tipo de patología y van a llevar adelante una dieta, hay que desmitificar un montón de situaciones que por ahí nos venden, consultar con un profesional y que este régimen de comidas o de cocina, porque es para cocinar, sea adecuado a la situación que está atravesando cada uno, ¿no? Totalmente, siempre a informarse porque puede haber mucho mito y uno puede estar tomando decisiones por ahí no tan acertadas para lo que uno realmente tiene como objetivo o necesita para el buen funcionamiento de su organismo. Así que me pueden encontrar como siempre, Yami, en @nutricionistasferrarelo para hacerme preguntas, seguir trabajando este tema desde las redes y por supuesto proponer temas para las próximas columnas. Y la picada, Estefi, pues yo ya te comprometí, ¿eh? La vamos a armar, te lo prometo. Dale, me encantó. Que tengas una linda semana, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, igualmente para vos. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, ya seguimos con más noticias.